Hola, continuamos con nuestra serie Cómo hacer una exégesis. En el video anterior hicimos una introducción al curso y vimos acerca de la importancia de la hermenéutica y de la exégesis para la interpretación del texto bíblico. En este video nos concentraremos en algunos de los métodos exegéticos que hoy están disponibles, que parten de presuposiciones diferentes y que tienen herramientas diferentes. Y trataremos de mostrar cuál es la metodología que emplearemos a lo largo de esta serie. Para que tengamos un panorama, podemos observar un resumen de las principales metodologías que se han desarrollado para el estudio del texto bíblico. No son todas, pero podríamos decir que resumen a grandes rasgos las principales. Vamos a intentar explicar cada una de estas para luego llegar al método histórico-lingüístico, que es el que proponemos en esta serie de videos. Comencemos con el primero, el método alegórico. Era un método comúnmente empleado por los griegos y se hizo muy popular en la iglesia primitiva gracias a la escuela alejandrina, cuyos principales referentes fueron Filón, Clemente y Orígenes. Básicamente este método consiste en dejar de lado el sentido literal del texto bíblico en búsqueda de un sentido espiritual al que se lo considera superior o mejor. El método histórico-gramatical, por el contrario, intenta concentrarse en el sentido literal del texto bíblico. Los antecedentes más antiguos de este método los podemos encontrar en la escuela de Antioquía y fue revitalizado por Lutero y Calvino de una manera bien decidida. Esta metodología presupone que el sentido del texto está en su sentido literal, a menos que el lenguaje nos permita suponer algo diferente. Pero lo interesante es que ni Lutero ni Calvino desarrollaron una metodología específica o una serie de pasos. Simplemente sentaron las bases de un enfoque para que pueda ser desarrollado en el estudio de la Biblia. Con el tiempo, en el contexto de la Reforma Protestante, vio la luz el método histórico crítico, con fuerte influencia de las reformas que se dieron en Europa entre el siglo XVI y XVII. La alta crítica, como también es denominado este método, propuso una serie de metodologías bajo el presupuesto de la crítica. Aplicados al estudio de la Biblia, esta metodología ha intentado investigar el origen literario de la Biblia. Y así fue como se fueron desarrollando diferentes disciplinas que pueden ser integradas como parte de este método. Tenemos en primer lugar la crítica textual o la baja crítica, que procura establecer las palabras originales que fueron empleadas por el autor bíblico. También tenemos la crítica literaria, que procura conocer la prehistoria del texto, identificando los posibles añadidos y diferenciándolos a estos de una posible forma original del texto bíblico. También intenta reconstruir el contexto histórico centrado en el autor, en su época y los destinatarios. Dentro del método histórico crítico también se ha desarrollado la crítica de las formas, que procura interpretar el texto bíblico a la luz de la forma literaria en que se da, texto poético, legal, carta, epístola, etc. También tenemos la crítica de las tradiciones, un método diacrónico que intenta definir la historia de un texto desde su posible punto de partida en una etapa oral hasta su aparición como texto escrito y su redacción final. Y por último tenemos la crítica de la redacción, que se centra en los posibles intereses teológicos y literarios de los autores del texto. Procura identificar además su estilo personal y comprender las motivaciones que le llevaron a la producción del texto. Bien, este método histórico crítico es uno de los más populares en la actualidad. Sin embargo, los presupuestos sobre los que se basa esta metodología parecen ser ajenos a los que encontramos en el texto bíblico. Ernst Troeltsch mencionó que la crítica se basaba básicamente en tres principios fundamentales. El principio de correlación, por el cual todos los fenómenos históricos ocurren en un nexo cerrado de causa y efecto conocidos, y en el cual todo está conectado. En segundo lugar, el principio de analogía, que entiende que la clave para interpretar el pasado está en el presente, y el principio de crítica, que en el estudio de los fenómenos históricos presupone que hay varios juicios de probabilidad muy variable, por lo cual se debe definir primero el grado de probabilidad que le corresponde a cualquier tipo de tradición transmitida. De alguna manera se parte de la presuposición de la desconfianza, tratando de demostrar si es válido o no aquello que hemos recibido.
Este método rechaza la inspiración de la Biblia y la entiende como un producto netamente humano. Cuestiona la autoría tradicional de la mayoría de los textos bíblicos, dudando de su origen o de la época que se señalan en el mismo, y entiende que el texto actual sería el resultado de múltiples intervenciones que modificaron la esencia del mensaje. Para una crítica de este método puede consultarse el artículo de Raúl Kers, que se encuentra en el libro aquí señalado, y es muy interesante también una autocrítica que es realizada por Ignacio Carvajosa en su libro De la fe nace la exégesis. Bien, como una reacción a los métodos histórico-críticos surgen los métodos sincrónicos. Estos métodos de alguna manera tratan de concentrarse en la forma final, en la forma recibida del texto bíblico. Tenemos en primer lugar el análisis retórico, que aplicado al Antiguo Testamento se ha centrado básicamente en los procedimientos semíticos de composición, el estudio de los paralelismos, el quiasmo, etc. El problema de este tipo de análisis es que es excesivamente estilístico y descriptivo. También está el análisis narrativo, que estudia las formas de un relato, se preocupa por el narrador, la trama, los personajes, entre otros elementos literarios. Proporciona una reflexión teológica, pues se preocupa por la vida que emana del texto bíblico también, lo cual parece positivo. También tenemos el análisis semiótico, que solo se enfoca en el texto, en su estructura lingüística, pero limita el significante solo a este, dejando de lado otros elementos como el contexto, el autor o los destinatarios, por ejemplo. Luego, recientemente ha habido una gran proliferación de métodos muy diversos, muy variados a la verdad, lo cual podemos encasillar bajo la designación de métodos posmodernos. Tenemos el Reader Response Approach, que entiende que el lector completa el significado de una obra por medio de la interpretación, así que el foco se pone en el lector. Tenemos la historia de la interpretación o recepción, que resalta el valor de la tradición y su impacto sobre las sociedades por medio de la cultura, del arte, de la música. Defiende, entre otras cosas, la idea de que el texto posee un mensaje esencial que permanece a lo largo de los años y al cual se le suman nuevos aspectos con el correr de las edades. Y por último podemos hablar de diversas lecturas ideológicas como la feminista, postcolonialista, antiimperialista, etc. Ahora, en esta serie de videos nosotros proponemos trabajar con lo que denominamos el método histórico-lingüístico. El método histórico-lingüístico es en esencia el método histórico-gramatical, solo que entendemos que la lingüística es mucho más amplia que la gramática, por cuanto incluye, por ejemplo, a la pragmática. Este método es histórico por cuanto se considera importante entender la cultura, los antecedentes y las circunstancias que originaron el texto. Es lingüístico por cuanto es preciso estudiar los idiomas y los procesos literarios en los que el texto bíblico se nos ofrece. Ahora bien, como parte de esta serie de videos vamos a proponer una serie de pasos. La verdad es que podríamos mencionar muchísimos pasos, eso es bastante relativo. Sin embargo, aquí nos vamos a focalizar en 6 y vamos a intentar desarrollarlos a lo largo de esta serie a esos 6. Estos serían el texto, el análisis literario, el análisis lingüístico, el contexto bíblico, la historia de la interpretación y la teología y aplicación del texto. Hasta aquí fue todo. Nos vemos en el próximo video.